Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record. Soy Sergi Castañé y hoy os traigo la review de una película que se estrena hoy y no es otra que Swim Night, o como la conocemos por aquí, La Piscina. Se han quedado a gustos, ahí se han roto los cuernos. Dirigida por Bryce McGuire, que ya codirigió un corto del mismo nombre y misma temática, y protagonizada por Wyatt Russell, Kerry Condon y Amelie Hofferl. Ray Waller es una estrella del béisbol obligada a retirarse prematuramente a causa de una enfermedad degenerativa, que se muda a una casa con su esposa Ivy, su hija adolescente Izzy y su hijo pequeño Elliot. Con la esperanza secreta de recuperarse y volver al deporte profesional, Ray convence a Eve de que la fabulosa piscina en el jardín de su nuevo hogar será divertida para los niños y le servirá a él como terapia física. Pero un oscuro secreto del pasado de la casa desatará una fuerza malévola que arrastrará a toda la familia a las insondables profundidades del terror más asfixiante. La primera película que se estrena, al igual para todo el mundo, en 2024, es una nueva producción de la Blumhouse, gran productora de terror que tiene clásicos de terror moderno inolvidables, pero también purísimas mierdas infectas capaces de arrancarnos los ojos. Y esta película, basada en un cortometraje del mismo director, aunque en el cortometraje tenía un codirector, ahora no invitado, si bien el corto no estaba tan mal, tampoco tenía donde rascar, pero la han vendido muy bien al ser, aparte de la producción de Blumhouse, una producción de James Wan, esperando un resultado similar al de Megan hace un año. Y bueno, la cosa va por mal camino. Lo mejor quizás es la propuesta, que bueno, sí es interesante, tiene algún momento de susto y que no dura demasiado, y hasta aquí puedo leer. Lo peor es todo lo demás, porque si el corto de 4 minutos no aportaba nada, imagínate estirar la propuesta a base de drama protagonizado por Wyatt Russell, que si bien sí tiene un parecido más que razonable con su padre, en temas interpretativos sigue estando muy verde. Una historia tediosa de la que se va a hacer larga pese a no llegar a las 2 horas, y los entes que intentarán darnos pavor nos darán bastante vergüenza ajena. Un desastre para empezar el año, y esperemos que este 2024 vaya remontando poco a poco. Así que vamos a las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 4,8, en Metacritic ha conseguido un 43 sobre 100, y en el Error de Record vamos a ser un poco más duros, vamos a darle el 3 porque vale que la Blumhouse haga pelis como churros, que algunas salgan muy bien y otras salgan muy mal, pero esto es un auténtico dolor de muelas porque no puede ser más tediosa, peor interpretada y peor gestionada, aburridísima hasta decir basta, horrible. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más, podéis suscribiros y dadle al like y mucho subir contenido a este canal, y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.